Bienvenido para la serie Día tras Día. Mi nombre es Gabriela Cran y el tema de hoy es Triunfando en la batalla de la mente. ¿Qué significa la mente? Yo quiero simbolizarlo, por ejemplo, con una chacra o algo, un lote, donde hay dos equipos que están peleando una guerra entre sí. Y un grupo está enviado por el diablo, el otro grupo está enviado por Dios. Y cada persona en estos grupos simboliza un pensamiento mío, un pensamiento que tengo. Cada pensamiento que tengo es una persona en estos equipos. Eso es la imagen que quiero usar para mostrar cómo peleamos en nuestra mente uno con el otro, con los pensamientos, y nosotros podemos decidir quién gana. Nosotros podemos decidir a quién damos más lugar en nuestros pensamientos. Si son del malo, del negativo, del diablo los pensamientos, o los positivos. Y el equipo del diablo siempre hay ahí para destruirnos, destruir mi mente, y si lo destruye me puede destruir por completo. Me puede destruir mi corazón cuando destruye mi mente. Pero el equipo que envía Dios en mi mente, todos los pensamientos de Dios, son para levantarme, para animarme, para formarme en una persona buena, para mostrarme lo que Dios ve, para pensar lo que Dios quiere que yo pienso. Y ahí puede cambiar mi mente. ¿Y qué dice la Biblia sobre este tema? Yo quiero leerle una parte de la Biblia. Está escrito en 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque la arma de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribados argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Dios habla de nuestro pensamiento, y el pensamiento es una arma que Dios nos entrega. Una arma que tiene siempre la victoria. ¿Y cómo puedo manejar ahora mis pensamientos? Número 1 es ver lo que estoy pensando de verdad todos los días. Y yo quiero mostrarlo con un soporte de ropa. Yo puse harta ropa aquí encima. Hay ropa sucia, hay ropa limpia, hay de todo. Y yo puedo sacarlo primeramente todo. Entonces saco toda mi mente. Si ya saqué todo en mi mente, limpié todo en mi mente, y ahora yo puedo mirarlo. Es tan hermoso. Ahora yo puedo elegir qué colocarlo. Yo puedo elegir, coloco la ropa limpia o la sucia. Yo puedo elegir en mi mente, cuando nosotros oramos adelante de Dios, decirlo: limpia mi mente y ayúdame a discernir todos los pensamientos que tengo, para que yo solamente sostengo todos los pensamientos positivos, los pensamientos que están mandando por Dios. Porque Dios quiere levantarnos en nuestra mente con una mente limpia. Y si nuestra mente está limpia, nuestro corazón está protegido y está limpio. Si entra en tu mente un pensamiento negativo, lo que sea, pero si lo sabes, eso es un pensamiento negativo, córtalo. Y ahí no tiene poder en nosotros. Ahí no tiene la influencia en nosotros. Siempre van a estar los dos grupos de pensamientos, lo que manda el diablo y lo que manda Dios. Pero nosotros tenemos la autoridad, quien gana en nosotros. Nosotros decidimos si los pensamientos de Dios ganan en mi vida, y ahí va a cambiar mi ánimo. Y todo lo que yo hago es diferente. Es diferente. Puedo estar diferente con la familia. Puedo estar diferente en la casa, en mi trabajo, en toda la área, porque mi pensamiento está alineado por Dios.
Y si usted necesita una limpieza en su mente, quiero que usted ore ahora mismo. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu gracia. Yo te invito, Espíritu Santo, que entras en mi vida para discernir y para limpiar todos los pensamientos que tengo. Enséñame a cuidar mi pensamiento, limpia mi pensamiento, perdóname por todos los pensamientos malos, negativos, que aunque no lo sabía, pero perdóname de todos los hechos que salieron mal de mis pensamientos. Y yo quiero reconocer que mi corazón, mi mente es tuyo. Yo quiero reconocer que Jesús es mi Salvador y necesito la mente de Dios. Yo necesito la mente positiva en mi vida. Y Espíritu Santo, enséñame a discernir y cortar todos los pensamientos negativos y seguir todos los pensamientos positivos. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú tienes preguntas o oraciones, me puedes escribir. Y tu día tras día va a cambiar con la mente de Dios.